en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, poder estar reunido aquí junto a tu iglesia, a tu pueblo, junto a los hermanos en las redes, Señor, estar aprendiendo de tu palabra, pidiéndote que tú seas quien nos guíe, quien nos ayude, Señor amado, y nos dé ese entendimiento, esa sabiduría, Señor, como lo hacías a tus pueblos, a tus siervos, Señor. Gracias te damos en esta tarde y sea para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Reciban asiento los hermanos que están acá. No, el pastor no le comunicó a los hermanos presentes que van a recibir la copia, que van a recibir el material de acá. La hermana va a hacer la fotocopia y a los hermanos se le va a cobrar la fotocopia nada más, ¿no? Las copias que se le va entregando, la hermana va a hacer, y los que son alumnos o el que es oyente y quiere tener el material también, se le va a cobrar la fotocopia. Así que eso para la próxima clase téngalo presente también. Dios les bendiga a todos los hermanos de las redes y bueno, los que están presentes. Nosotros estamos viendo introducción bíblica, estamos aprendiendo la Biblia inspirada de Dios, toda inspirada de Dios, no toda revelada, pero sí toda inspirada de Dios. Y estamos viendo el canón, ¿no? Hoy el pastor hablaba algo sobre este tema, el canón, ¿no? ¿Qué significaba el canón y por qué se tuvo que crear el canón? ¿Alguno de los que está aquí se acuerda? ¿Por qué? ¿O para qué estaba el canón? ¿No? ¿Ninguno? Así se van a llevar todas las pruebas. Canón es una regla de medir, un reglamento, el cual había instituido la Iglesia. ¿Para qué? Para desechar aquellos libros que se decían ser también libros inspirados de Dios o se creían que eran inspirados de Dios. Por eso se creó un canón, ¿no? Una regla, un reglamento. Eso es el canón, el cual fue cerrado por nuestra Biblia. Ya el canón está cerrado y ya no se ingresa más ningún otro libro. Han aparecido por ahí, algunos decían que han encontrado algún escrito del apóstol Pablo y de otras cosas. Ya se cerró el canón, y la Biblia que tenemos, la palabra de Dios, son los 66 libros que tenemos en nuestras manos. ¿Por qué es necesario tener un canón? Bueno, para tener la revelación completa de Dios, ¿no? Tener los libros que fueron inspirados de Dios. Era necesario tener esto. Como recién hablaba el hermano, antes en la antigüedad no existía la escritura. Esto se iba pasando de boca en boca. Dios se lo dijo allá al pueblo de Israel: esto le enseñarás y le dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esto se pasaba de palabra, oralmente, de boca en boca. Se iba contando lo que el Señor hizo en sus vidas. Entonces, cuando llegaron a un tiempo, la Escritura aparece y había algunas preocupaciones porque, bueno, yo pensaba en estos tiempos, ¿no? Vio que alguno le pregunta o le dice algo, como recién yo pregunté de la clase pasada, del lunes pasado, y ninguno se acordaba. ¿Se imagina si usted le tiene que enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos sin este material? ¿Qué le enseñaría, no? ¿O qué le diría? Entonces era una preocupación y era una necesidad de que haya que quedara algo escrito, algo fundamentado, algo que no se cambie con el tiempo, y por eso era necesario crear ese canón con el cual se creó, y era para tener la revelación completa de Dios. Sin todos sus libros sería imposible. Necesario tener la revelación escrita, porque bueno, los profetas, los siervos de Dios, los apóstoles, los que estuvieron con Jesús y contaban lo que pasaba o lo que Jesús hacía, bueno, como todo ser humano, iba llegando su tiempo, iban muriendo muchos de ellos, algunos no a su edad, algunos fueron asesinados, muchos profetas fueron asesinados, muchos apóstoles fueron quitados la vida, no por anunciar la palabra, por anunciar la verdad, por anunciar el evangelio. Entonces esto iba generando preocupación de qué iba a quedar o quién iba a hablar, ¿no? Entonces era necesario que esto quedara escrito en forma, pero al morir y cesar la inspiración divina era preciso que las generaciones siguientes tuvieran el mensaje en forma permanente para preservarlos. En el año 302 había un emperador, Diocleciano,
que mandó destruir todos los libros cristianos, ¿no? Se levantó en contra de los cristianos y mandó a destruir todo. Entonces era muy necesario ellos saber cuáles eran los libros que tenían que guardar, cuáles eran los que eran de Dios. Y por eso se formó ese canón, para tener los libros inspirados de Dios. Después, en el 330, el primer emperador cristiano allá mandó hacer 50 copias de las Escrituras para que, bueno, en todas las iglesias haya este libro que hoy nosotros tenemos en nuestras manos. Establecidos los 66 libros que constituyen el canón del Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso era necesario tener ese canón para saber que lo que nosotros hoy tenemos en nuestras manos era palabra de Dios, palabra inspirada de Dios. Vamos a ver algunos datos sobre cuándo fue cerrado el canón del Antiguo Testamento. El cautiverio de Babilonia quitó la idolatría de la nación judía y ellos volvieron a su país con un gran respeto por las Escrituras santas y por sus líderes, Zorobabel, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Lea el libro de Nehemías en el capítulo 9, cómo ellos recibían la palabra de Dios, ya volviendo del cautiverio, Nehemías restaurando el templo y ellos ya tenían una disposición distinta, ya tenían otra. Vio que a veces tenemos que perder algo para valorarlo, ¿no? Bueno, ellos habían perdido, ellos habían sido llevados cautivos a otra nación, hoy son devueltos, el templo restaurado, la ciudad restaurada, sus murallas, lo que Nehemías había hecho, y ahora ellos se daban cuenta el valor que eso tenía, ¿no? Yo decía al pastor, quizás muchos no le den valor de venir a las clases acá, pero cuando no da las clases preguntaban, ¿cuándo va a dar las clases? ¿Cuándo va a dar la escuela bíblica? ¿No? Y bueno, hoy estamos, aproveche, no sabemos mañana es de Dios solamente, ¿no? Y bueno, a algunos no le da valor a estas cosas, y así estaba el pueblo de Israel, no le daba valor. Ahora volvían del cautiverio, volvían de pasarla mal, y ahora ellos tenían, y si usted lee el libro de Nehemías, y a partir del capítulo 9 va a haber un corazón distinto en ellos, un recibimiento distinto de la palabra de Dios, ¿no? Eso era lo que ellos respetaban. Ahora Zorobabel fue el gobernador cuando venía de ese lugar, Esdras, los líderes en aquel tiempo. Una cosa muy importante era recordar que el Espíritu Santo no solo guiaba a aquellos escritores de la Biblia, sino que también guió a los que cerraron el canón, a los que pusieron las reglas y dijeron, estos son de Dios, estos no son de Dios, también fueron guiados por el Espíritu Santo. Esdras, un dirigente de la segunda sesión de la vuelta del cautiverio. Esdras, ¿quién sabe qué era Esdras? Los hermanos alumnos. ¿Quién era Esdras en aquel tiempo? Un sacerdote era Esdras, pero no era solamente un sacerdote, sino también era un escriba. ¿Y quién sabe qué era un escriba? En los tiempos de Jesús había muchos escribas. Dice que cuando Jesús estaba hablando, predicando, enseñando algo, estaban alrededor de él. ¿Para qué? ¿Para qué dice que estaban alrededor? ¿Para aprender? Dice que estaban ahí para acusarle. Estaban ahí para ver en qué él se equivocaba, en qué él erraba, para poner tropiezo, ¿no?, a sus palabras. Los escribas, hasta el tiempo de Jesús, eran conocidos como los abogados, los maestros, los jueces, los escritores, los copistas de las Escrituras. Todo hasta el tiempo de Cristo. Vamos a ver Esdras, capítulo 7. El sacerdote Esdras, que también era un escriba. Libro de Esdras, capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba con él. Amén. Ese era Esdras, era el sacerdote Esdras, también era un escriba en aquel tiempo. Versículo 11 del mismo capítulo. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escribía versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos
a Israel. Versículo 12. Y Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. ¿No? Este era Esdras. Era aquel escriba, aquel erudito, ese era al que Dios guió, porque dice que la mano de Dios estaba sobre Esdras. Este fue el que cerró el canón del Antiguo Testamento. Vamos a ver Nehemías también, capítulo 8. Me habla de este Esdras. Nehemías, capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matías, Sema, Anías, Urías, Ulcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael y Malaquías, Azún, Abadán, Zacarías y Masulán, ¿no? Ahí estaba el escriba Esdras, el sacerdote Esdras, escriba, aquellos maestros de la palabra. Este fue el que cerró el canón del Antiguo Testamento. Después de la ascensión de Cristo, cuando todos los apóstoles estaban en el mundo, su mensaje se esparcía verbalmente donde quiera que viajaban los cristianos. Para ello la Biblia consistía en el canón del Antiguo Testamento. Ellos se basaban y tenían la Biblia del Antiguo Testamento. Ahora visto, algunos abrían los pergaminos, como ellos tenían el profeta, tenían allá, Jesús mismo leía y decía allá, el profeta Isaías habló de ustedes. Pedro, cuando la iglesia estaba renaciendo, ¿no? Allá estaban haciendo la iglesia, después que ellos recibieron el Espíritu Santo, él iba a predicar la palabra. ¿Quién sabe qué predicó Pedro? El primer mensaje del apóstol Pedro fue el profeta Joel. Él estaba predicando sobre el libro de Joel y allá tomó algunos salmos también de David, y qué gran culto que tuvieron ahí, que dice que en esa reunión, en ese culto, en esa primer predicación o discurso de Pedro, se convirtieron 3,000 personas en su primer mensaje, ¿no? Y ellos utilizaban el Antiguo Testamento, el canón, esa era la Biblia de ellos en aquellos tiempos, ¿no? Y a base de eso predicaban y el Evangelio era conocido en todo el mundo. Recuerde que Cristo está desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces ellos predicaban esa palabra y predicaban a Cristo a través de ella, ¿no? Si alguno quiere predicar a Cristo solo predica del Antiguo Testamento para adelante, ¿no? Cristo está, y si usted quiere entender toda la Biblia, el hilo conductor de la Biblia, de la palabra de Dios, es Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ahí está Cristo. Y ellos, su Biblia, lo que ellos usaban para predicar, era del Antiguo Testamento. Por esta razón era necesario tener urgentemente un canón autorizado, no porque aparecían libros contando de las vidas, de las hazañas de Jesús. No se sabía si era verdad, quién había escrito, quién era el que dijo esas palabras. Entonces era necesario urgentemente tener este canón, esa regla
ese reglamento para conocer cuáles eran los libros de Dios y lo que no era de Dios. Como estábamos escuchando en la materia del pastor, no todo espíritu es de Dios, ¿no? No todo eran guiado de Dios, no todo eran guiado por Dios. Entonces allá los eruditos, en este caso el Antiguo Testamento, el que cerró allá el canón hebreo era Esdras. Él cerró ese canón. Dice que aparecieron ahí como 47 libros más del Antiguo Testamento que se decían ser guiados de Dios, que se decían ser de los también inspirados por Dios. De eso ahora vamos a ver en un poquito más adelante. La Iglesia Católica sacó allá 14 de ellos. De esos 14 hicieron una revisión más estrecha, podemos llamarle, y de esos 14 incluyeron 11 libros en su Biblia. Por eso tiene que tener la Biblia, que nosotros tenemos la palabra de Dios y leer bien qué clase de Biblia uno está usando. Hay libros que no existen, que no lo tenemos nosotros, que fueron ya rechazados como no canónicos y hoy la Iglesia oficial lo ha incluido en sus Biblias, ¿no? Por esa razón, 3 razones por la cual era urgente tener un canón autorizado. El deseo de los cristianos de tener un volumen que relatara la vida y el ministerio de su Salvador, algo que fuera real, ¿no? Aquellos que estuvieron con él, Mateo, Juan, que redactaron la vida de Jesús, ¿no? Porque estuvieron a su lado, porque vieron y estuvieron en muchos de los acontecimientos, vieron con sus propios ojos lo que el Señor había hecho. Y ellos necesitaban tener algo que decía, esto es verdad, esto es real, esto era lo que Jesús hizo, porque ya le digo, había tantos libros y que todos se decían ser de Dios, o algunos dicen que del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, hay 40 libros que quisieron formar y entrar en el canón, en el cual el canón había sido cerrado ya por la iglesia en aquellos tiempos y quedaron 40 libros afuera, libros apócrifos que ahora vamos a ver, que quedaron fuera y que quisieron entrar en el Nuevo Testamento también, ¿no? Y entonces era necesario urgentemente tener este canón para saber lo que era de Dios. Y esta era una necesidad, era una de las razones por cual los cristianos iban creciendo y querían tener la verdad en sus manos, ¿no? La segunda era la existencia de libros espurios que salieron a la luz aún en el 2.º siglo después de Cristo, enseñando doctrina falsa, porque había de todo, como hoy hay, como hoy existen por millones, ¿no? En aquel tiempo no era tan común la escritura, pero había libros, como le digo, casi 40 libros que quedaron afuera del Nuevo Testamento, que fueron declarados no canónicos. La traducción de sus libros a otros idiomas, qué importante era que supiesen cuáles eran los libros canónicos para excluir a los demás. De los escritos de los padres de la iglesia primitiva debemos notar las siguientes pruebas para declarar un libro canónico o no canónico. Estas eran lo que ellos utilizaban para saber si era un libro inspirado de Dios o no. Todos esos datos usted los va a tener acá en sus páginas. 1, si fue escrito por un apóstol o con su autoridad. Si era leído en todas las iglesias o aceptado como inspirado. Esas eran algunas reglas que ellos usaban para determinar si ese libro era canónico, si era de Dios o no era de Dios. 3, si había una ayuda a la edificación para las necesidades espirituales del hombre. 4, si toda la iglesia tenía el testimonio del Espíritu Santo, que era autoritativo, puesto a pruebas de esta forma. Los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento fueron aceptados por todas las iglesias y todos los demás libros rechazados. Se cerró el canón. Así que nosotros tenemos los 66 libros en nuestras manos y tenemos que dar gracias a Dios por eso, ¿no? Y leerlo y tomar tiempo para leer la palabra, pedir a Dios sabiduría, buscar el conocimiento, la verdad. Apócrifos, libros apócrifos, que significa aquel que simula algo, imita algo,
parece ser real. En el griego significa secreto u oculto, apócrifos. Muchas veces se usaba para las escrituras secretas de alguna secta que no revelaba sus más profundas enseñanzas sino a sus adeptos. La escritura espuria, heréticas o falsificadas, es decir, los libros que han sido juzgados no canónicos por los judíos del Antiguo Testamento y la Iglesia cristiana del Nuevo Testamento. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento existen todos en griego y aquí son los 14 que la Iglesia oficial allí tomó como para agregarlos en su Biblia. Estos datos, estos nombres usted lo va a tener acá. Los 14 libros que existían ya, los no canónicos o apócrifos, Primera y Segunda de Esdras, Tobías, Judith, los restantes de Esther, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Barut, y la epístola de Jeremías, el cantar de los 3 jóvenes santos, la historia de Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés y Primera y Segunda de Macabeo. De estos 14 libros, la Iglesia Católica incluyó 11 en su Biblia. Hay 11 de estos libros que están incluidos en la Biblia católica, ¿no? Los otros 3 fueron desechados. De estos 14, 11 son los canónicos y los imprimen en sus Biblias. Macabeo podría aceptarse como un libro histórico porque declara la historia de las guerras en Palestina durante el periodo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No se sabe con certidumbre quiénes eran los autores de los libros apócrifos, pero es probable que fueron escritos por judíos de Alejandría. La mayor parte de los eruditos creen que fueron escritos entre el 200 antes de Cristo y el 100 después de Cristo. Aunque estos libros no tienen autoridad divina ni fueron aceptados como inspirados, pueden ser de interés para nosotros como una parte de la literatura antigua de los judíos. Ellos contienen muchas cosas absurdas, erróneas y contradictorias, ¿no? Alguna clase pasada hemos visto que ellos, aceptan la verdad, aprueban la mentira, que pueden ser salvos a través de limosna, a través de obras. Todo eso que la Biblia a nosotros no nos enseña, va en contra la palabra de Dios, ¿no? 20 razones para rechazar los libros apócrifos. Ellos habían declarado allá, dijeron, estos no son libros inspirados de Dios, no son de Dios, son apócrifos. Vimos lo que era apócrifo, ¿no? Secreto, oculto, que simula, que imita, que parece ser real, no lo es. Esos son los libros apócrifos y había 20 razones que ellos utilizaban para rechazar esto. Todos están de acuerdo que ellos nunca fueron incluidos en el canon hebreo. Nunca fueron citados por nombre en el Nuevo Testamento, ni por Cristo ni por sus apóstoles. Josefo, el historiador judío, 100 años después de Cristo, los omite enumerando solamente lo que los judíos consideraban inspirado. Filón, el judío gran filósofo de Alejandría, 20 años, en el año 20 después, antes de Cristo y hasta el 50 después de Cristo, escribió prolíficamente y citaba muy a menudo el Antiguo Testamento, pero nunca mencionó algún nombre de los libros apócrifos. Nunca estos historiadores judíos, estos hombres que allá podían asegurar aquellos libros, nunca los habían mencionado, nunca los habían escuchado. Entonces eran libros apócrifos, no eran aprobados para ellos. No se hallan en los catálogos de los libros canónicos hechos durante los primeros 4 siglos. Jerónimo, 400 años después de Cristo, declara que el canón hebreo consiste en los 39 y rechaza a los libros apócrifos. Ellos mismos nunca reclaman inspiración o autoridad divina. Los libros no tienen elementos proféticos verdaderos ni hablan como un mensaje de Jehová. Contienen muchos errores históricos y geográficos y cronológicos. Se contradicen a sí mismos y a la historia. Ellos enseñan doctrinas y aprueban prácticas en contra de las enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, toleran la práctica de la mentira, justifican el
el suicidio y el asesinato, enseñan la justificación por las obras y por las limosnas, los encantamientos mágicos que recién hablaba el pastor, ¿no? Y leía esos versículos, donde Dios prohíbe la adivinación, Dios prohíbe la astrología, ¿no? Que se consulte a Pitón, que se consulte a divino, es penado por Dios y ellos, estos libros, los aprueban. Por eso fueron declarados no canónicos, ¿no? Que el encantamiento mágico, los muertos oran por los muertos, se nota en su estilo una rigidez, falta de originalidad y la calidad artificial que nunca se ve en los libros canónicos. Mucha de su literatura es legendaria de cuentos absurdos, los milagros que ellos relatan y las descripciones de seres sobrenaturales contienen mucho que es fabuloso, grotesco y necio. Aún lo que podríamos llamar su nivel espiritual y moral es muy por debajo de los libros del Antiguo Testamento. Estos libros fueron escritos después del Antiguo Testamento, cuando su canón ya era cerrado. Sin embargo, algunos profesan imitar y tomar su lugar. La iglesia primitiva nunca los hizo canónicos ni autorizados en temas de doctrina, hasta que la iglesia romana en su concilio de Trento en el 1546 después de Cristo, por una mayoría pequeña, los incluyó en su canón de fe y pronunció maldiciones sobre todo aquel que no los acepte como divinos. La iglesia cristiana sucesora de la judía recibió los 39 libros de los judíos y nunca los ha cambiado. La palabra de Cristo y sus apóstoles, vemos que ellos reconocían el canón ya fijo del Antiguo Testamento y pusieron sus sellos sobre él. Y quiero que lea un texto, Mateo capítulo 23, versículo 35. El Señor Jesús poniendo un sello sobre el antiguo hebreo y se cerró, no se habló más. Libro de San Mateo. ¿Algún hermano puede leer ese versículo? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. 23:35. 35, perdón, hermano. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Amén. 23. ¿Entiende este versículo? Jesús cerró el canón del Antiguo Testamento. Él habló desde Abel. Recién el pastor hablaba. ¿Quién era Abel? Uno de los hijos de Adán, ¿no? Segundo hijo de Adán. El Génesis. Allá Adán. Y después el Señor Jesús nombró a Zacarías. ¿Sabe quién es Zacarías? Un profeta. Allá en los tiempos de Israel. Y usted va a encontrar ese Zacarías en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Usted puede leer sobre ese profeta, hijo de otro siervo de Dios, allá en aquel tiempo, ¿no? ¿Y por qué Jesús selló el Antiguo Testamento y leyó desde el Génesis hasta el Crónicas? Porque, bueno, en la Biblia hebrea ellos tienen 24 libros. Nada más. Y también en esos 24 libros están ordenados distintos a nosotros, lo que nosotros tenemos en la Biblia. Y allá en la Biblia hebrea el último libro es el segundo libro de Crónicas. Y Jesús habló desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, el segundo libro de Crónicas. Él dijo, van a tener juicio por todo lo que hicieron, desde Abel, que mataron injustamente, hasta Zacarías, el cual lo habían apedreado. ¿Por qué? Por anunciar la verdad. Eso eran los verdaderos profetas que hoy hablaba el pastor, ¿no? Muchos se dicen profetas dando un mensaje de aliento, animando, pero en aquellos tiempos los profetas se jugaban la vida.
Y este profeta se jugó la vida. Porque allá dice que Dios envió el pueblo de Israel se volvió a los ídolos. Dios había ayudado al rey y estaba el papá de Zacarías, Joías, creo que se llamaba o algo así. Allá usted los puede leer, Segunda de Crónicas 24. Dios había apoyado a este siervo de Dios, él muere y allá los otros endulzan al rey para que adoren al rey. Y para que, comenzaron a adorar a los ídolos nuevamente. Dice que Dios ofende grandemente. Envía ya profetas, ellos no le oyen, no le hacen caso. Y dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Zacarías, el hijo del sacerdote Joías, si no me equivoco se llamaba. Vino sobre él y él va y le dice, se levanta al pueblo y le dice que se arrepientan, que se vuelvan a Dios de sus malos caminos, de lo que estaban haciendo. Y dice que los otros conspiran contra él, con el rey, y lo apedrean y muere allá en el patio del templo, ¿no? Injustamente. Por eso Jesús selló el Antiguo Testamento, donde leímos, va a venir juicio, va a venir allá la palabra de Dios desde Abel, desde el Génesis, hasta Zacarías, el libro de Crónicas, el último libro del Antiguo Testamento del canón hebreo. No tienen ordenado como nosotros los libros. Jesús justificó esto y cerró, por eso los otros libros no tienen más que ver con nosotros. Todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Crónica, el último libro del Antiguo hebreo, ¿no? Ahí está justificado, ¿no? El Señor Jesús mismo justificó el antiguo libro hebreo y cerró ese canón con sus palabras. Y los de los otros libros no lo menciona Jesús, no lo menciona ninguno de los apóstoles, por eso eran libros apócrifos, por eso eran libros que fueron apartados. Sin embargo, la Iglesia Católica decidió incluirlo a algunos de ellos, a 11 de ellos, libros apócrifos. Había muchos targumes. Esto es las traducciones originales del hebreo al arameo, que los judíos imprimían con los libros del Antiguo Testamento cuando el idioma en Palestina había cambiado tanto que era necesario interpretar los libros a los lectores y a los oyentes. Vamos a ver Nehemías capítulo 8, versículo 8. Era necesario que se tradujera alguno de estos libros. Un hermano, Nehemías 8 y versículo 8. Leemos en esta tarde para ver cómo Nehemías leía en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. Bueno, él para que se entendiese tenía que traducir allá algunas palabras o la palabra de ese libro. Y bueno, no existe ninguna traducción de estos libros apócrifos. No hay ninguna traducción del hebreo al arameo, no existe nada. Entonces estos eran declarados apócrifos, no eran libros inspirados por Dios. El estudiante de la historia nunca puede ponerlos al mismo nivel que los libros canónicos porque siente una diferencia radical y espiritual entre ellos, y los libros apócrifos se condenan a sí mismos. Por eso son los 66 libros que nosotros tenemos en nuestras manos. Palabra inspirada de Dios. El canón se cerró y ya no entró más ningún libro, ¿no? Así que eso que anda por internet, y por acá teníamos alguna vez que vino trayendo el libro que encontraron allá del apóstol Pablo y otras cosas, el canón se cerró. No hay más. Esta es la palabra inspirada por Dios, la que tenemos en nuestras manos. Como estábamos escuchando hoy el pastor, y como decíamos al principio, no existía la escritura. La escritura no había, por eso era la preocupación de que se quedara algo escrito, porque los antiguos iban muriendo, los profetas iban muriendo, los apóstoles iban muriendo, y esto era
de boca en boca se llevaba esto, ¿no? Y era una preocupación, querían tener algo que sea concreto, que quedara, y era lo único que iba a quedar allá para ellos y para poder luego enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿no? Y comienza a aparecer la letra, un símbolo, un sonido, comienza a aparecer la palabra, aquella que expresa una idea, una frase que expresa un pensamiento, comienza a aparecer allá la letra, porque antes, bueno, como usted habrá visto, los antiguos egipcios, ¿no? Cuando encuentran alguna tumba egipcia, algunos dibujos de qué hacían, cómo se hacían, el grano, el animal, y allá, y ahí intentan, bueno, descifrar qué era lo que quería decir esa escritura, qué era, en qué tiempo era, eso era la escritura en aquel tiempo, ¿no? Y bueno, comienza a aparecer la letra, y comienza ya, y nosotros tenemos, bueno, el alfabeto, como decía el pastor, 23, 24 letras, algo fácil de entender, pero hay muchos como el chino que decía, bueno, tiene más de 1000 símbolos, por eso es tan difícil, y alguno cuando le quiere decir algo dice más difícil que aprender chino, más difícil que esto, no se lo toma de referencia porque algo muy difícil de aprender. Comienza a aparecer el libro, la escritura en barros, en metales, en piedra, en papiros, en pieles. Comienza a aparecer la escritura, ¿no? Dice que Dios mismo allá escribió en tablas de piedra, ¿no? Cuando le dio a Moisés los mandamientos, y después Moisés rompe, ¿no? Pero dice que en esas tablas Dios había escrito con sus dedos en esa piedra, ¿no? Ahí comienza a aparecer la escritura. Nadie sabe con certidumbre con qué material fue escrita la palabra de Dios, ya que no existe ningún original actualmente. Pero la escritura de la tablilla de barro, vamos a ver alguna referencia en la Biblia de las tablillas de barro que fueron escritas algunas palabras en el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 1, libro de Ezequiel, capítulo 4 y versículo 1, en tablillas de barro comenzaban las primeras escrituras. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlos delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Jeremías, sí, hermano. 4.1, Ezequiel 4.1. Jeremías 17.13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. La tablilla de barro, ¿no? Comienzan allá a aparecer los primeros escritos. Job capítulo 2, versículo 8. Job capítulo 2, versículo 8. Los materiales que se usaban y donde empezaba a aparecer la escritura. La piedra, libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 12, 30 y 31 y 31, 18 de Éxodo, donde empezaba a aparecer la escritura allí en piedra, 24, 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlas. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Amén. Te daré las tablas de piedra. 31, 18. Amén. Escritas con el dedo de Dios. ¿No? Después el hombre iba a inventar un cincel, un martillo, donde iban a escribir
ahí, pero allá Dios con su dedo escribía en la piedra, el Dios todopoderoso, al que no lo podemos entender, no lo podemos conocer, como hablaba el hermano al principio de su materia hoy, ¿no? Ahí comenzaba a aparecer la escritura en piedra. Deuteronomios capítulo 6 y versículo 22. Deuteronomio capítulo 6, versículo 22. Jehová hizo señales y milagros grandes, terribles a Egipto sobre Faraón y sobre toda la casa de nuestros ojos. Alabado tú eres. Sí, 6:22. Bueno, quizás ese versículo esté mal. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. 27:2. Deuteronomio 27:2. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Los materiales allá de la piedra y donde después iban a escribir, donde iba a aparecer la escritura, también en plomo, aquellos materiales y metales que se usaban para escribir el libro de Job, capítulo 19, versículo 23. 27:2 de Deuteronomio. Ahora vamos a Job, libro de Job, capítulo 19, versículo 23. El plomo, aquellos metales que comenzaban a aparecer y la escritura allá aparecer en ellos. Libro de Job, capítulo 19, versículo 23. ¿Alguno encontró? Quien diese ahora mis palabras fuese escrita, quien diese que se escribiesen en un libro. La palabra y la letra allí apareciendo en estos metales que, bueno, en aquel tiempo era muy difícil. Hoy nosotros tenemos el papel, tenemos la escritura, tenemos algunas imprentas donde los libros salen por miles, por cientos, y en aquellos tiempos no era común esto, sino que, bueno, se iba y se usaban los metales, barro, arcilla, bueno, para escribir, y iba apareciendo las primeras palabras. Bronce, diplomas, oro, Éxodo 28:36. Sí, hermano. Ah, perdón, no. Está bien, sí, sí. Sí, sí, sí. 23 y 24, sí. Hace nombrar que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra. Amén. Sí, Job 19, 23 y 24 y Deuteronomio 27, 22 y el 3, está bien. Y 22, 27, 2 y 3, está bien. Hasta el 8 igual, acá está marcado igual el versículo, hasta el 8 usted puede leer donde se identifica, ¿no?, cómo escribían en la piedra, y Job allá también del 19, 23 al 24, donde con cincel marcaban en el plomo. Está bien, hermano, disculpe. Bronce, diploma, oro, Éxodo 28, 36, ahora sí, continuamos. Harás además una lámina de oro fino. Y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Amén. Mateo 22, 19, la plata. En estos metales comenzaba a aparecer la escritura. Usted igual tiene acá los versículos, estoy salteando algunos y estaban bien marcados lo que los hermanos me resaltaban ahí. Tradme la moneda del tributo, y ellos presentarán un denario. Mateo 22, 19 y 20.
Amén. Esto comenzaba a aparecer allá la escritura en estos materiales. No se sabe, como dijimos al principio, en qué material estaba escrita la Biblia, pero también se usaba el papiro, se usaba la piel de animales para escribir allá la palabra de Dios. Algunos pergaminos, algunos rollos que se usaba también en aquellos tiempos, ¿no? El marfil en forma de tablillas, en parte de Europa en madera, en box, en barque, corteza de huesos, en cuero de animales, cera. A Isaías 8, Isaías 8:1. En lino también los egipcios, los romanos, otras naciones antiguas. Isaías 8:1, vamos a ver un versículo ahí. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocantes a Maher-Shalal, a saber, Amén. Una tabla, una madera, ¿no? En distintos materiales donde comenzaba a aparecer la escritura. Es posible que varios libros antiguos hayan sido escritos en tablillas de barro, pero debemos mencionar los materiales, dos materiales más, el papiro y el cuero, ¿no? El papiro, una planta que nacía cerca del río Nilo y el cual los egipcios comenzaron a usar también para la escritura, su tallo. El meollo de su tallo se hacía del material para escribir en hojas de 6 o de 15 a 40 centímetros de largo, por 8 a 22 de ancho. Así se hacían rollos de cualquier medida, pegando hojas con hojas. El cuero se usaba también en Egipto, más o menos en la misma época. Muchas culturas, las hojas se cosían y se enrollaban con un palito en sus extremos. La escritura se arreglaba en columnas. Salmos 47. Salmos 47, Jeremías 36:2. Un hermano, sí, vamos muy rapidito, ya estamos terminando también. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo. Jeremías 36:2. Toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerle y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Llamó Jeremías Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de la boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado, ¿no? Allí aparecen los rollos, o en papiro o de cuero, de animal, se limpiaba y se hacía. Un versículo más, Ezequiel, capítulo 2 y versículo 9. Ezequiel, capítulo 2, versículo 9. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Amén. Ahí comienzan los rollos también a aparecer allí la escritura. Como dijimos, podía ser en papiro, podía ser en cuero, y se enrollaban, se ponían los palitos en los extremos y se enrollaban, y estos eran los rollos que la misma Biblia menciona. Todos los manuscritos hebreos que han sido hallados son rollos de sinagogas escritos sobre cuero o copias privadas en forma de códices, manuscritos en forma de libros, a veces escritos sobre lino. Años después se usaba la vitela y el pergamino, ambos hechos de cuero de una clase especial de animal. La vitela, el más precioso hecho de las mejores pieles de becerro y antílopes. El pergamino, casi la misma cosa, de pieles de oveja y de cabras. La preparación de ambos se hacía con mucho esmero, como para escribir de los dos lados. Los manuscritos ejemplares, copias a mano. El papel fue hecho en China. El papel comienza a aparecer allá por el 200 después de Cristo, haciéndose común en Europa en el 1200 después de Cristo. La imprenta se inventa en el 1450 después de Cristo y la pluma se hacía de una caña. Ezequiel 9:2
el último versículo y terminamos ya en esta noche. Bueno, todos estos datos, esto tiene muchos datos para que, bueno, usted le quede y conozca y tenga algo de ayuda, ¿no? En nuestra Biblia, nuestro conocimiento cuando leemos la Biblia, le van a tener acá en su hoja. Leemos Ezequiel 9:2. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte. Y 3. Cada uno traía en su mano su instrumento para escribir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y el 3 también, sí. 9, 2 y 3. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado el umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Amén. Ahí empieza a aparecer la pluma, el escrito de allá en algunos, ¿no? Versículos de la Biblia, hermano. Dios le bendiga. En esta noche ya le invito a ponerse de pie. Vamos a hacer una oración. Todas sus dudas, bueno, escriba allá en los comentarios. El pastor Sergio va a estar comentando, allá respondiendo sus preguntas. Y bueno, los hermanos que están aquí también, si le quedó alguna duda pueden preguntar. Todos los datos, los versículos bíblicos los va a tener acá. Recuerde, a partir de la semana siguiente se le van a estar enviando y los hermanos van a recibir la copia la próxima clase aquí también de todos los hermanos que son alumnos. Dios les bendiga. Si Dios nos ayuda, nos reencontraremos aquí el próximo lunes. Un saludo a todos los hermanos de las redes que nos están escuchando de distintos lugares. Dios les bendiga a todos y pueda ser de ayuda para sus vidas también. Me acompañan en una oración y cerramos este día. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, poder estar junto a mis hermanos, Señor amado, aprendiendo de tu palabra, conociendo de ti, Señor amado, pidiéndote que tú nos ayudes y nos des ese conocimiento, de esa sabiduría de lo alto que solamente tú das, oh Padre. Ayuda a cada uno de mis hermanos a obtener ese conocimiento y eso que viene de ti. Gracias te damos, Señor, cada uno de los hermanos que nos escucha de distintos lugares. Tú bendiga sus vidas y a nosotros que estamos aquí, tú nos lleves guardado bajo tu mano poderosa y nos ayudes a llegar a la próxima reunión. Si no es aquí, que sea allá en el cielo contigo. Amén y amén.